revelando el increíble motivo por el que cancelé una boda tras los sorprendentes 5 años de amor. Andrés observaba el bullicio de los preparativos. Las flores blancas decoraban el salón, llenando el aire con un aroma que un día había considerado intoxicante. Sin embargo, ahora solo le producían inquietud. La risa de los invitados resonaba, pero en su corazón, un eco desgarrador retumbaba. ¿Qué estaba haciendo? La boda con Sofía se acercaba, pero el amor que había brillado como el sol en su vida empezaba a desvanecerse ante la niebla de sus dudas. Era un joven arquitecto de 28 años, criado en el núcleo de una familia humilde. La imagen de su abuelo, el renombrado constructor, lo perseguía, creando expectativas desbordantes sobre sus propios sueños. La idea de hacerle honor a su legado lo llenaba de orgullo, pero también de una presión aplastante que empezó a arruinar su felicidad. Las risas que compartía con Sofía se entrelazaban con la ansiedad de lo que estaba por venir. ¿Valía realmente la pena sacrificar su felicidad a largo plazo por cumplir con una tradición que, tal vez, no era suya? La presión se convertía en una tormenta dentro de él. Decía sí a todos los detalles de la boda, pero en su interior, sentía un vacío más oscuro que el mismo cielo de Medellín. Durante años había soñado con un futuro juntos, pero cada día que pasaba sentía que la pared que lo rodeaba se hacía más gruesa y más opresiva. La imagen de Sofía en su vestido blanco se dibujaba en su mente, pero eso no podía diluir el tormento de sus propios sentimientos. Si me caso, ¿de verdad me amará o solo está intentando hacerme feliz?, se preguntaba. Decidió buscar consejo en don Carlos, el viejo mentor de su padre. En su taller, las herramientas y planos recordaban historias de lucha y pasión. Al compartir sus inquietudes con el anciano, Andrés se sintió como un niño perdido. A veces, el verdadero honor a la familia se encuentra en la búsqueda de lo que realmente te hace feliz, fueron las palabras que resonaron en su mente. El consejo dejó su marca, pero la inquietud persistía, como una sombra que se oponía a la luz del amor que sentía por Sofía. La noche antes de la boda, la ansiedad lo consumía. Se encontraba solo en su habitación, mirando esa chaqueta de traje que simbolizaba el futuro que atravesaba su mente como un constante martillo golpeando la fragilidad de su deseo. ¿Era el amor lo que realmente debía estar celebrando? ¿O era más bien un compromiso con un legado que no había elegido por completo? La historia de su abuelo resurgía en su mente, los sacrificios y las decisiones difíciles que habían marcado su vida. Voy a repetir su historia, pensó con desesperación. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El gran día llegó y la sala repleta de amigos y familiares parecía un cuadro que irradiaba felicidad. Pero en el pecho de Andrés, una tormenta oscura se intensificaba. Al ver a Sofía, su rostro irradiante de amor y esperanza, se estremeció. Ese vestido blanco que prometía un futuro perfecto fue lo que le causó el mayor dolor. Nunca había sentido el amor tan cerca, pero a la vez, tan equívoco. ¿Acaso estaba dispuesto a sacrificar su libertad por un ideal ajeno? Mientras se acercaba a ella, sintió que el aire se volvía escaso. Las palabras se acumulaban en su pecho, pero el tiempo avanzaba. Quizás, solo quizás, había llegado el momento más crítico de su vida. ¿Y si el camino hacia la verdad lo llevaba a una decisión que lo cambiaría para siempre? La mirada de Sofía era un océano de promesas, pero él estaba naufragando. ¿Cómo podría enfrentarla ahora? Andrés se detuvo justo antes de llegar al altar, la multitud resonando en una mezcla de risas y murmullos. A su alrededor, las miradas expectantes se enfocaban en él, pero su mundo interior se había vuelto un torbellino implacable. Aquí estaba, con el corazón latiendo frenéticamente, cuestionándose lo que había estado a punto de hacer. Era el instante preciso en que el compromiso y el amor se retaban entre sí, como si el universo esperara su respuesta.
¿Realmente me casaré con Sofía?, se preguntó, en un impulso de desespero que le heló la sangre. Era una pregunta, casi un ruego, que se repetía implacable en su mente. La imagen de su abuelo surgió instantáneamente, un hombre una vez fuerte, ahora convertido en una sombra que lo perseguía, empujándolo hacia decisiones que tal vez no eran suyas. Había esperado que el amor fuera suficiente, pero su corazón le decía que se estaba ahogando en un mar de expectativas ajenas. Las palabras de don Carlos resonaban en su cabeza, un recordatorio del derecho a su propia felicidad. La verdad comenzó a filtrarse en su pensamiento. ¿Acaso había ignorado su propio deseo en favor de lo que se esperaba de él? Mientras los acordes del mariachi comenzaban a tocar, sintió una ruptura interna, como si la estructura que había estado construyendo se estuviera desmoronando. Él había pasado años como un arquitecto de espacios, modelando sueños e inspirando vidas, pero nunca había diseñado su propio destino. En el clímax del clamor nupcial, el ruido de las esperanzas ajenas se tornó ensordecedor, se sintió aprisionado entre los anhelos de su madre, el orgullo de su abuelo y el amor que creía compartir con Sofía. Pero ese amor, concebido en la comodidad de un pasado compartido, se tornaba una carga cada vez más pesada. Con el corazón nuevamente acelerado pero con una claridad renovada, Andrés dio un paso hacia adelante, alejándose del altar. Era un acto audaz que sorprendió a familiares y amigos, pero en su interior, el eco de sus dudas se apaciguó. Fue liberador. La mirada de Sofía se congeló en la confusión, y la suave cadencia de su voz interrumpió el murmullo general. «Andrés, ¿qué haces?». La multitud contuvo el aliento. En ese momento, él se dio cuenta de que ya no podía huir de su verdad. Lo que había vivido hasta ahora no era suficiente para anclarlo en una vida que no sentía suya. «Necesito un momento», dijo, mirando directamente a Sofía, despojándose del miedo que había llevado como una carga. El silencio se extendió, él pensaba en todos los momentos que había elegido por miedo a decepcionar y a la presión de una tradición que no era suya. Sin embargo, con cada respiración, la ansiedad se transformaba en determinación. Ya no estaba dispuesto a hacer sacrificios que lo distanciaran de su esencia. La decisión lo envolvía como un cálido abrigo, pero el camino hacia adelante era incierto. Así, tenía que enfrentar a Sofía y a la multitud, más importante, tenía que enfrentar la historia que estaba en proceso de escribir. «Sofía», comenzó, «no puedo seguir adelante con esto. No quiero perderme a mí mismo. No estoy listo para esta vida». Su voz continuaba aunque el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. Había un sacrificio, sí, pero también una revelación. El amor no podría florecer en los confines de lo que no era él. Y mientras las lágrimas comenzaron a asomar en los ojos de Sofía, Andrés sintió, por primera vez, el impulso de liberarse. Pero una verdad más angustiante surgía: la brutal imperfección del sacrificio que había realizado podría redefinir no solo su vida, sino la vida de aquellos que amaba. En ese instante, la pregunta que se formaba en su mente era clara: ¿podría realmente construir algo nuevo e irrenunciable a partir de las ruinas de un sueño ajeno? El grito de su corazón resonaba una vez más, y en el eco, una esperanza inquietante se alzaba. ¿Era este el momento de forjar su propio camino, sabiendo que podría costarle todo lo que había sido? La respuesta permanecería oculta hasta que él decidiera enfrentarse a la verdad de su propio destino. Andrés salió del templo con un ardor en el pecho que pulsaba al ritmo de sus pensamientos desbordados. Cada paso lo alejaba de lo que había sido su realidad, pero lo acercaba, ineludiblemente, a lo desconocido. Un mar de emociones lo envolvía: miedo, alivio, confusión, pero, sobre todo, una creciente determinación que amenazaba con desbordar sus límites. Mientras caminaba por las calles cercanas, sintió la mirada penetrante de los transeúntes, como si cada persona que cruzara su camino llevara un peso adicional de juicio. Sin embargo, ese peso se desvaneció cuando Andrés comenzó a cuestionar su sentido de identidad, a preguntarse quién era realmente. Había dedicado su vida a la arquitectura, cumpliendo sueños ajenos, pero nunca se había detenido a pensar en el diseño de su propio futuro. Se sentó en un banco de un parque cercano, rodeado de árboles que susurraban secretos al viento.
Un grupo de niños jugaba a su alrededor, riendo con una libertad que parecía ajena a la presión y la expectación. En ese silencio interrumpido solo por las risas infantiles, observó cómo esos pequeños eran los autores de sus propias historias, sin más límites que su imaginación. Y reflexionó, ¿cuándo había dejado de lado el poder de crear su propio relato? La proyección de su vida al lado de Sofía se desvanecía, revelando un horizonte desdibujado que, aunque aterrador, comenzaba a brillar con matices de posibilidades. Pensó en la posibilidad de redescubrir actividades que había aplazado por miedo, de experimentar pasiones impulsadas por la curiosidad. Su mente se centró en el diseño, en los planos que había trazado para otros y en aquellos que nunca había tenido el valor de dibujar para sí mismo. Ese momento de introspección fue su primer paso hacia la reinvención. Mientras contemplaba la idea de reconstruir su vida, Andrés se dio cuenta de que jamás había abrazado plenamente sus intereses. Así, tomó su teléfono y buscó en su lista de contactos a Roberto, su antiguo profesor de arte urbano, con quien había soñado en el pasado trabajar en un proyecto. Voy a llamarlo, se dijo a sí mismo, pero la duda acechaba. Con una respiración profunda, se armó de valor y marcó el número. La voz de Roberto resonó del otro lado, afectuosa y familiar, como un ancla en su tormento. Andrés, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin saber de ti? Las palabras fluyeron y, con cada frase, Andrés se sintió más ligero, como si soltara parte de esa carga. Hablaron de viejos recuerdos, pero también de nuevas oportunidades. ¿Por qué no te das una vuelta por el taller? Hay un proyecto en mente, y sería genial contar contigo, sugirió Roberto. La invitación fue como magia para Andrés, un símbolo de la primera puerta que se abría hacia su nuevo camino. Se dio cuenta de que no necesitaba huir para encontrarse, podía volver a ser el mismo justo donde estaba, sin más cadenas. La conversación lo llenó de energía, y una nueva chispa de creatividad comenzó a encender su ser. Con renovada determinación, acordó encontrarse con Roberto a la mañana siguiente. El mundo a su alrededor se iluminó a medida que caminaba hacia su hogar, sintiéndose más capaz de enfrentar lo inevitable, la conversación con Sofía. El ciclo de su vida cambiaba, pero había dejado de temer los pasos necesarios. La ansiedad por lo que vendría se transformó en una feroz motivación por descubrir su nuevo camino. En él se gestaba un deseo profundo de reactivar su pasión, un recordatorio de que su historia personal merecía ser contada, no relegada a un segundo plano. Sin embargo, en su mente, la sombra de la conversación con Sofía lo acechaba. Sabía que tendría que enfrentar su reacción, su dolor, pero también sabía que no podía seguir ocultando su verdad. Así, con la noche cerrando su manto oscuro sobre la ciudad, Andrés se sintió listo para lo que vendría. La realización de que podría construir una vida a su manera le dio la fuerza que necesitaba para enfrentar el mañana. La pregunta que se formuló antes de dormir fue reveladora: ¿podría realmente reconciliar sus deseos con el dolor de quienes lo amaban? El camino apenas comenzaba, y mientras se sumía en sus pensamientos, la certeza de que la verdad lo liberaría empezó a florecer, llevándolo a la inevitable y crucial confrontación con Sofía. Había llegado el momento en que los ecos de su corazón debían ser escuchados. El sol asomaba tímidamente al amanecer, y con cada rayo que iluminaba su habitación, Andrés sintió que la determinación que había cultivado la noche anterior se transformaba en una urgencia palpable. Sabía que el día lo llevaría a un cruce de caminos, y enfrentarse a Sofía sería solo el primer obstáculo en una serie de decisiones que lo llevarían aún más lejos de la vida que había estado viviendo. Se preparó rápidamente, cada movimiento un paso en firme hacia su transformación. Al llegar al taller de Roberto, la atmósfera vibraba con un aire creativo que lo recibió como un abrazo cálido. Sonidos de acción y entusiasmo reverberaban al fondo, y el taller, bañado en luz natural, parecía un santuario donde las ideas podían materializarse sin límites. Observó las obras en progreso y sintió una oleada de inspiración recorrerlo. Era un recordatorio de que había dejado de lado, por demasiado tiempo, su verdadera pasión, el arte de crear espacios. Andrés. ¡Qué bueno verte!, exclamó Roberto mientras se acercaba con una expresión de entusiasmo genuino. El reencuentro lo empoderó, y cada palabra de su antiguo mentor resonaba como un eco de sus propias aspiraciones.
La conversación giró en torno al nuevo proyecto que Roberto estaba desarrollando, una intervención artística en un vecindario que necesitaba revitalización, un espacio que podría resplandecer nuevamente. Quiero que tú seas parte de esto, te necesito, dijo Roberto, y en su mirada había un destello de fe que Andrés rara vez había recibido. Esa fe lo desafió a madurar y reevaluar su papel en el mundo, convirtiéndolo en un agente de cambio. En aquel momento, una chispa encendió su deseo de actuar, de no solo ser arquitecto de edificios, sino de diseñar realidades. Mientras trabajaban, Andrés tuvo la oportunidad de expresar sus ideas. Fue liberador. A medida que los conceptos surgían, su confianza crecía. Cada trazo en el papel era una reafirmación de que podía ser un creador auténtico, no solo un ejecutor de planes ajenos. Sin embargo, en su mente, un resquicio de duda se mantenía presente. ¿Podía realmente equilibrar su vida artística con la conversación que tenía pendiente con Sofía? Las horas pasaron volando, y la energía del taller lo llenó de vigor. Al finalizar la sesión, Roberto se detuvo y, con un tono serio, le preguntó, ¿cómo te sientes, Andrés? ¿Vas a hablar con Sofía? La simple mención de su nombre hizo que Andrés se detuviera en seco. Era un recordatorio crudo de que no solo necesitaba reencender su pasión, sino también ser honesto con los que más amaba. La creación y la verdad eran dos caras de una misma moneda. En ese instante, comprendió que no se trataba solo de su deseo de experimentar y expresarse, sino de asumir total responsabilidad por las emociones que generaba su existencia. Miró a Roberto, quien lo observaba con expectativa, y se armó de valor. Sí, lo haré. Este mismo día. El reencuentro con la realidad, sin embargo, lo llenó de ansiedad. Estaba consciente de que las palabras podían cortar más que cualquier herramienta de diseño, y temía la posibilidad de causar un dolor irreparable. Su pecho se llenó de palpitaciones mientras aparcaba el coche frente a la casa que una vez consideró su hogar compartido. Las risas y el amor que ese lugar había albergado ahora parecían plomo en su corazón. Con el teléfono en la mano, Andrés sintió la fuerza de sus nuevas decisiones pululando en su ser. Se repetía que salir de la zona de confort era la única vía hacia su verdad. Pero antes de descender, se dio cuenta de que no solo se sabía el guión de su vida, podía escribirlo a su antojo. Con un simple gesto, dejó el teléfono a un lado y respiró profundamente, consciente de que el destino de su vida ya no recaería en los sueños de los demás. Antes de llamar a la puerta, un último impulso lo llenó de determinación. La conversación estaba a punto de suceder, y sabía que, pase lo que pase, había llegado el momento de enfrentar su verdad. El eco de su propio corazón resonaba en su mente, había algo que necesitaba decir, un revelador secreto por descubrir. Y con ese último pensamiento flotando en el aire, Andrés golpeó la puerta, preparado para enfrentar no solo a Sofía, sino también a la nueva vida que había decidido construir. La respuesta que recibiría podría cambiar el rumbo de todo, y sentía que era el instante decisivo que marcaría el comienzo de su auténtica historia. El sonido del golpe resonó más allá de la puerta, y Andrés sintió que el eco se reflejaba en su interior, multiplicando la ansiedad que había intentado sofocar. Allí estaba, al borde de una confrontación que podría desatar un torrente de emociones. Sofía, la persona con quien había compartido 5 años de su vida, no era solamente su pareja, era parte de un mundo que estaba reevaluando. El pulso en su pecho parecía un tambor que marcaba el compás de una danza entre lo que había sido y lo que podría llegar a ser. La puerta se abrió, y Sofía lo miró con expresión de sorpresa. Era un momento frágil, una mezcla de confusión y expectativa. Andrés se sintió atrapado en su mirada, incapaz de romper el hechizo de incertidumbre que había creado el tiempo y la distancia emocional. Las palabras que había ensayado se escurrieron de su mente, dejando un vacío que amenazaba con convertirse en un abismo. «Hola, Sofía», logró pronunciar, con la voz temblorosa. «¿Por qué estás aquí?», respondió ella, su tono impersonal y cortante. Era obvio que necesitaba más contexto que un simple saludo. Andrés dio un paso adelante, un gesto que hacía eco de su resolución. «Quiero hablar, necesito hablar». La determinación de esas palabras lo llenó de una confianza momentánea, y supo que lo que estaba en juego era vital.
No solo enfrentaba a Sofía, sino a la versión de sí mismo que había habitado un mundo de complacencia y evitación por demasiado tiempo. Cruzaron al salón, un espacio que había sido testigo de risas y planes de futuro, pero que ahora parecía cargado de un silencio abrumador. Cuando se sentaron, Andrés preparó su mente para abrirse como nunca antes. Lo que quiero decirte es que, tras todo este tiempo juntos, he estado reflexionando sobre nuestras vidas. Las palabras empezaron a fluir de forma más natural. Le habló de su deseo de autenticidad, de la lucha interna que había tenido con sus propias aspiraciones. Me he dado cuenta de que he estado viviendo para los demás, de que mis sueños se han desvanecido en las expectativas que otros tienen de mí. Sofía lo escuchaba, pero su expresión era difícil de leer. Andrés continuó explorando su propia tumultuosa historia. La pasión que había reencontrado en el taller, su anhelo de realmente ser un creador, un constructor de realidades en lugar de solo un ejecutor de expectativas ajenas. Era como si al verbalizar sus sentimientos, comenzara a excavar en lo más profundo de su ser, descubriendo la esencia de lo que realmente quería. Sé que esto es inesperado, pero no puedo comprometerme a una vida que no es la mía propia. No puedo proseguir con nuestro futuro planificado si no soy yo quien toma las decisiones, declaró, sintiendo que cada palabra pesaba más que una mariposa. Sofía se quedó en silencio, permitiendo que la revelación calara hondo. Sus ojos se llenaron de una mezcla de tristeza y comprensión. Sin embargo, también había un atisbo de desafío. ¿Y qué hay de nosotros, de lo que hemos construido juntos? ¿Todo esto no significa nada? Andrés no podía evitar la ansiedad que se apoderó de él, interrogándose si había herido irremediablemente la conexión que compartían. Sin embargo, en su interior sabía que para construir algo nuevo debía desmantelar las viejas estructuras que lo mantenían prisionero. Todo lo que hemos vivido significa muchísimo, pero no lo suficiente como para sacrificar lo que podría ser mi vida, mi verdadera vida, respondió, sintiendo los resonar dentro de él. La conversación avanzaba, y aunque el dolor era inminente, había una contradicción, una renovada esperanza al mismo tiempo. Mirándose a los ojos, Andrés se dio cuenta de que este era el primer paso hacia su verdadero camino, el de la autoafirmación. Mientras terminaban su discusión, acordaron darse un tiempo para reflexionar. Sofía salió de la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos. La verdad había sido lanzada al aire, pero su desenlace aún estaba en el horizonte. Las horas se deslizaron mientras él aguardaba la resolución de una decisión que pendía en equilibrio. A su mente vino una pregunta inquietante, ¿y si la ruptura con Sofía, su dolorosa verdad, era la puerta a una vida en la que podría finalmente liberarse de los límites impuestos? Con ese dilema palpitando en su mente, supo que debía actuar. La revelación que había compartido lo había acercado a un nuevo umbral, pero el siguiente paso implicaba algo diferente, algo que trascendía su conversación con Sofía y que podría transformarlo completamente. ¿Qué significaba realmente ser un creador de realidades si no enfrentaba también sus propios miedos y sueños postergados? El eco de esa pregunta resonaba en su mente, mientras un nuevo impulso de acción empezaba a tomar forma. Andrés se encontró sumido en la penumbra de su ansiedad, navegando entre la esperanza y la incertidumbre. La conversación con Sofía había desenterrado en él una chispa creativa que había estado atrapada bajo años de rutina. Pero ahora, solo y frente a la puerta cerrada, la presión de lo que podía ser su vida emergía con más fuerza. El tiempo pasó lentamente mientras reflexionaba sobre su futuro. Al final, decidió que no podía esperar más. Ya no quería ser un espectador pasivo en su propia existencia. La noche había caído, y entonces, armándose de valor, tomó su cuaderno de bocetos. Cada página había sido testigo de sus sueños, de esos anhelos que solía relegar a un segundo plano por el simple miedo al fracaso. Pero esa noche, se sentó con determinación. Los trazos iniciales eran torpes, reflejando tanto sus inseguridades como su anhelo por la creatividad. No solo deseaba crear, sino también descubrir el verdadero Andrés. El hombre que había estado oculto tras la sombra de las expectativas. Mientras dibujaba, podía ver visiones de proyectos que no se limitaban al mundo que había conocido, esculturas, diseños innovadores y, sobre todo, un acto definido de liberación personal.
Era su revolución silenciosa, un grito de libertad que aún no había pronunciado. Las horas pasaron y, mientras el sol empezaba a asomarse, Andrés tomó una decisión crucial. La vida que había compartido con Sofía no podía definirse solo por su amor, había espacio para su proceso individual. Empezó a esbozar un plan, no solo para el taller, sino para su propia existencia. Se retó a sí mismo a inscribirse en un curso de diseño, un paso que lo acercaría a ser el creador que siempre había deseado ser. La idea de compartir ese objetivo con Sofía le generaba un nudo en el estómago. ¿Sería capaz de hacerlo? En su mente, un monólogo se repetía: si estaba en un camino de autodescubrimiento y afirmación, debería involucrarla en el proceso. Sin embargo, consideraba también las posibles reacciones. No quería generar un conflicto, pero sabía que la verdad no podía ser retenida. Mientras luchaba contra sus dudas, un torrente de emociones le invadió. Nunca había sido lo suficientemente valiente como para poner sus deseos en primer lugar. En la búsqueda de la autenticidad, el miedo seguía acechando, recordándole todo lo que aún no se había atrevido a enfrentar. El ciclo de complacencia, que había comenzado mucho antes de conocer a Sofía, seguía marcando el compás de su existencia. Andrés se levantó de la mesa, respirando hondo. Sabía que cada paso hacia la realización personal requeriría coraje pero también compromiso. Se miró al espejo, buscando al hombre que deseaba ser y que, en el fondo, ya sabía que podía convertirse. Era momento de actuar, de usar sus habilidades creativas no solo para aligerar la carga del desasosiego, sino también para honrar su propio viaje. Con su corazón latiendo con intensidad, salió a la calle. La brisa fresca de la mañana lo envolvió, dándole una sensación de libertad. Sin embargo, un cuestionamiento emergentó en su interior: ¿estaba realmente preparado para enfrentar las reacciones de Sofía ante su nueva dirección? ¿Y si su búsqueda de autenticidad significaba claramente que el camino de ambos se bifurcaría? Cada paso que daba se sentía tanto como un avance hacia su verdad como una carga que podía aplastarlo. Había tanto en juego, pero en sus manos, el cuaderno de bocetos se convertía en un símbolo de la nueva vida que deseaba construir. Se detuvo por un instante, y el aire fresco llenó sus pulmones mientras se preparaba para dar el siguiente paso decisivo. Debía hablar con Sofía, revelarle sus planes y compartir su verdad, solo así podría empoderarse aún más en su camino. Y al dar ese primer paso hacia la entrada de su hogar, un nuevo desafío se presentó ante él: ¿tendría la fuerza para enfrentar la reacción de Sofía y, con ello, arriesgar lo que habían construido juntos? La respuesta estaba cerca, tan cercana como la puerta que tenía frente a sí. Andrés respiró profundamente al abrir la puerta de su hogar, sintiendo que la realidad se precipitaría a su encuentro. Había decidido que su voz, su deseo, necesitaban ser escuchados, pero la incertidumbre se cernía sobre él como un pesado manto. ¿Cómo podría compartir sus sueños sin que sus palabras sonaran como un reproche hacia la relación que había construido con Sofía? En la sala, la luz suave de la mañana entraba por la ventana, iluminando los espacios donde tantas risas y confidencias habían resonado. Sin embargo, en ese momento, también iluminaba el abismo que se había formado dentro de él, la lucha entre su anhelo personal y su amor por Sofía. Se acercó a la mesa, donde una taza de café aún humeante esperaba deslizarse entre ellos. Decidido a no enredarse en las dudas, Andrés hizo una lista mental de los puntos que quería compartir. Sabía que su decisión de inscribirse en un curso de diseño no era solo un nuevo proyecto, representaba un compromiso consigo mismo, con su esencia, con su futuro. No podía seguir ignorando lo que lo apasionaba, y menos aún podía esperar que esa verdad encontrara su lugar sin ser expresada. Sofía apareció en la puerta, su mirada curiosa y su sonrisa iluminando el espacio. ¿Qué tal la mañana?, preguntó, mientras el aroma del café llenaba el ambiente. Andrés sintió un nudo apretarse en su pecho. Esa sonrisa, que siempre le había dado consuelo, ahora parecía disonante en el contexto de su tumultuoso cambio interno. Bien, estaba pensando en algunas cosas, respondió él, tratando de que su voz no titubeara. Ella se sentó y lo observó con interés. Quiero hablarte de algo que me ha estado rondando la cabeza. Mientras las palabras comenzaban a florecer en su mente, la imagen de sus sueños cobraba vida.
Pero al abrir la boca, el miedo se aparecía, paralizándolo momentáneamente. Era como intentar dibujar una línea a mano alzada en un lienzo blanco, con la presión de lograr que ese primer trazo fuera perfecto. Me he dado cuenta de que necesito hacer algo por mí, finalmente exteriorizó. He decidido inscribirme en un curso de diseño. El silencio que siguió fue como el vaivén de una ola antes de romperse. Sofía frunció el ceño, mostrando una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Por qué ahora, y por qué no me lo dijiste antes?, preguntó ella, despojándola así del brillo inicial de su voz. Andrés sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esa pregunta servía como un recordatorio del abismo que había comenzado a delinear entre ellos. Porque temía que pensaras que esto significaba que no te quiero o que te estoy rechazando, admitió, consciente de que sus palabras podían volverse más hirientes de lo que hubiera querido. En su mente, las posibilidades de que Sofía interpretara su decisión como un rechazo se multiplicaban, aumentando su ansiedad. ¿Pero era eso realmente lo que estaba sucediendo? La conversación se tornó más intensa, sus palabras resonando en un vaivén emocional. Mientras ella defendía su posición, Andrés se dio cuenta de que este diálogo no solo era sobre su decisión, sino también sobre la vulnerabilidad que ambos compartían en esta nueva etapa de sus vidas. Con cada respuesta, él estaba forzando a ambos a confrontar verdades ocultas y deseos que habían estado en el aire por demasiado tiempo. ¿No ves que esto puede cambiar todo? Sofía alzó una ceja, y, en ese instante, Andrés se sintió totalmente expuesto. Sí, puede cambiarlo. Pero también creo que podría hacerme más grande, más fuerte. Me asusta pensar que pudiéramos perdernos, pero me asusta aún más quedarme estancado. Las palabras brotaron, y la sinceridad resonó en el aire entre ellos, una tensión palpable que llenaba el espacio de emociones entrelazadas. Sofía lo miró fijamente, como si intentara ver más allá de sus palabras, en el fondo de su ser. La lucha interna de Andrés, la búsqueda de su propia verdad, había comenzado a manifestarse, pero a un costo elevado. La reflexión sobre si realmente podían navegar sus propios caminos y aún permanecer juntos se tornó inevitable. Al final, el silencio se instó nuevamente, como si ambos necesitaran el tiempo para procesar lo que se había desnudado entre ellos. Pero la pregunta crucial permanecía en el aire, esperando ser formulada. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para encontrarte a ti mismo? Sofía preguntó, su voz ahora más suave, y Andrés sintió que esta no era solo una pregunta sobre él, sino sobre el futuro de ambos. Así, la conversación quedó suspendida, un precipicio lleno de expectativas e incertidumbres. Todo lo que habían construido, todo lo que podían llegar a ser, pendía de esta decisión. La revelación de sus caminos individuales había comenzado, pero, aún más importante, era cuestión de si encontrarían la forma de trazar un camino juntos. Mientras sus mentes luchaban por encontrar respuestas, la inquietante idea de que las decisiones que tomaran formarían un nuevo capítulo llenó la habitación. Pero en el aire, un pensamiento perturbador recorría la última línea de su naturaleza: ¿podrían realmente sostener el equilibrio entre amor y crecimiento personal, o estaban a punto de perderse en el esfuerzo? Andrés se quedó parado frente a la ventana, sintiendo cómo la luz del sol le acariciaba la piel, pero el calor del momento frío y tenso que compartía con Sofía lo envolvía de una manera que contrastaba radicalmente con el exterior radiante. Las palabras de ella todavía resonaban en su mente, girando en su interior como un torbellino: ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar para encontrarte a ti mismo? La incertidumbre se mezclaba con la determinación, y cada nuevo pensamiento que surcaba su cerebro se sentía como un paso firme hacia el abismo o hacia la libertad. Tal vez era momento de cambiar la percepción que tenía de sí mismo. En su mente, los ecos de sueños olvidados ya no hablaban en murmuros, sino que clamaban por ser atendidos con urgencia. La historia de su vida no podía seguir siendo la misma. La chispa que sentía al pensar en el diseño le indicaba que había un camino que necesitaba explorar, una parte de él que debía liberarse. Esa chispa era la señal de que su potencial era mayor que lo que había considerado hasta ahora. Después de la conversación conmovedora con Sofía, decidió que no podía eludir la realidad. Se dedicaría a investigar más sobre el curso de diseño, se sumergiría en el mundo que siempre le había fascinado. Y así lo hizo.
Pasó la tarde navegando por distintas páginas web y foros, viendo muestras de trabajos de otros diseñadores, sumergiéndose en tendencias y técnicas. Cada imagen, cada proyecto compartido, despertaba en él una sensación de pertenencia, como si finalmente estuviera en el lugar donde siempre había querido estar. Al final del día, cansado pero emocionado, se dio cuenta de que el proceso no solo se trataba de aprender, sino también de redescubrir su identidad. Aquel camino le ofrecía la posibilidad de integrar su voz artística en su vida real, de utilizar su habilidad para comunicar a través de un diseño que capturara la esencia de lo que era. Esa búsqueda de autoexpresión le traía paz y claridad, y además le otorgaba una sensación de control que había estado ausente hasta ahora. Pero, a medida que sus ganas de seguir este impulso crecen, la sombra de la incertidumbre respecto a su relación con Sofía aún persistía. Era un hilo delicado que se estiraba, y cada interacción con ella bajo ese nuevo esquema de sueños parecía transformar la atmósfera en su hogar. Andrés sabía que no podía seguir extendiendo la conversación, pero aún no estaba dispuesto a hacerla sentir que esta era una despedida. Más bien, deseaba encontrar un modelo de apoyo mutuo, lo que les permitiría avanzar a ambos. El día siguiente, lleno de nuevos planes y promesas, se lo comunicó a Sofía. Se sentó juntos, el café humeante en la mesa, y le habló no solo de su decisión, sino de la necesidad que tenía de compartirla con ella. Necesito tu apoyo, no solo para hacer esto, sino porque creo que juntos podemos hacerlo, podemos crecer. Sofía lo escuchó atentamente, pero su mirada seguía anclada en la inseguridad. No sé si puedo entender esto, Andrés. Me da miedo perderte, confesó, la sinceridad tapizando su voz. Andrés se sintió desgarrado. El sufrimiento de ella hacía eco en sus propios temores, pero supo, por primera vez, que debía mantenerse firme. No necesito perderme a mí mismo para seguir a tu lado. Lo que te pido es tiempo, tiempo para crecer, y espero que me puedas acompañar en esto. Sé que podemos hacerlo. En ese momento, la sensación de cargar con el peso de la verdad se transformó en una liberación. Hacia el final de la conversación, ambos intercambiaron una promesa, darse un espacio para reflexionar, para no someter la relación a la presión del desgaste. Mientras dejaban que esas palabras reposaran entre ellos, una pregunta se instaló en la mente de Andrés: ¿realmente sería capaz de ser honesto con sus deseos y a la vez nutrir el camino de la relación con Sofía? ¿O había llegado el momento de tomar decisiones que cambiarían todo en su vida? Con la emoción de un nuevo horizonte por delante y la incertidumbre aún gravitando en el aire, Andrés no podía prever lo que vendría, pero sí sabía que estaba a punto de entrar en un capítulo crucial de su vida. Enfrentar su verdad, su crecimiento personal y el delicado equilibrio entre amor y aspiraciones, era un reto que resonaba profundamente en su espíritu. ¿Estaba preparado para lo que eso significaba? La mañana siguiente, Andrés despertó con una mezcla de ansiedad y emoción. La luz que entraba por la ventana le brindaba una sensación de calidez, recordándole que, a pesar de sus dudas, el mundo seguía girando. Se levantó con un propósito renovado: debía emprender un camino tangible hacia su sueño de diseño. Decidió crear un plan. Se sentó en el escritorio, rodeado de hojas en blanco y lápices afilados, y empezó a desglosar sus metas. Desde investigar cursos de diseño hasta establecer un horario diario para practicar, cada paso que trazaba lo acercaba a ese horizonte dorado de posibilidades. Las hojas comenzaron a llenarse de ideas y esquemas, una tormenta de creatividad se desataba en su interior. Sin embargo, mientras su creatividad fluía, la imagen de Sofía estaba omnipresente. Su mirada de inseguridad todavía reflejaba en su mente, y ese constante tira y afloja emocional no le daba tregua. No era solo su futuro como diseñador el que estaba en juego, sino también su relación. Para Andrés, se trataba de un equilibrio delicado, un acto de malabarismo que desafiaba su capacidad de mantener la armonía entre su deseo de crecer y el temor de perder a Sofía. Decidió dar un paso hacia la acción. A esa misma tarde, tenía una reunión programada con un grupo de diseñadores emergentes. Anhelaba el ambiente del que había leído tanto, un lugar donde las ideas se entrelazan y las pasiones se alimentan mutuamente. Cada día que pasaba, su entusiasmo se transformaba en una necesidad de conexión real con personas que habían encontrado su camino.
Al llegar al encuentro, el ambiente vibrante lo envolvió. Las risas, las charlas sobre proyectos y las presentaciones iluminaban el espacio con una energía casi palpable. Andrés, con una libreta en mano, absorbió cada palabra. Descubrió que tras cada diseño había una historia, un viaje personal de autodescubrimiento. Comenzó a entender que el diseño no solo era estético, era un medio para expresar sentimientos, experiencias y valores. Mientras escuchaba, su mente comenzó a trabajar a toda velocidad, la idea de un proyecto propio empezó a tomar forma. ¿Por qué no crear una serie de diseños que reflejara las emociones de los momentos difíciles? Esa chispa de inspiración captó su atención por completo. Aguijoneado por la pasión, se propuso llevar ese concepto a la vida. Sin embargo, al regresar a casa, la realidad se desbordó rápidamente. A su llegada, encontró a Sofía sentada en la sala, un aire de expectativa e intriga en su mirada. Andrés sintió la presión del momento, y la necesidad de ser honesto se convirtió en abrumadora. He estado pensando en lo que queremos y en cómo queremos avanzar. No quiero que esto nos divida. Mi impulso por el diseño es también hacia un futuro que quiero construir contigo, declaró, la certeza revitalizando su voz. Sofía lo miró fijamente, y la mezcla de ansiedad y deseo se apoderó de ella. ¿Qué significa eso para nosotros? ¿Significa que estamos dándole una segunda oportunidad a lo que sentimos?, preguntó, la vulnerabilidad danzando en su tono. Una nueva inquietud floreció en el corazón de Andrés. Su deseo de crecer no solo lo implicaba a él, también afectaba su relación. La honestidad era crucial, pero ¿cómo equilibrar su sed de autoexpresión con la necesidad de amor y conexión que ambos compartían? Se sintió atrapado entre dos mundos, cada uno reclamando su atención de maneras diferentes. Mientras la conversación continuaba, una revelación surgió en su mente: sería capaz de lograr un diseño que no solo enmarcara su voz individual, sino que también encapsulara la esencia de lo que Sofía significaba para él. Esa combinación de sueños e intimidad lo lanzó al abismo de la incertidumbre, dejándolo con una sola pregunta: ¿qué sacrificios estaría dispuesto a hacer por su crecimiento? Con el corazón palpitando y su mente a 1000 por hora, Andrés supo que el momento de actuar había llegado. Una decisión debía tomarse, y las implicaciones podrían cambiarlo todo. La línea entre su identidad y el amor que sentía era un camino inexplorado. Estaba a punto de adentrarse, pero ¿llevaría su corazón a la libertad o a la pérdida? La respuesta lo mantenía despierto por las noches, y solo el tiempo revelaría la verdad. Andrés se despertó al nuevo día sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Ahora, con la conversación con Sofía aún resonando en su mente, supo que había llegado el momento de transformar su vida, y no solo en el ámbito profesional, sino en todos sus aspectos. Había tomado la decisión de diseñar su destino, y eso significaba enfrentarse a la verdad de su propia existencia. Al despertarse, se sintió imbuido por la energía que traía consigo la luz matutina. En su hogar, todo lucía familiar, pero parte de él se sentía como un extraño en ese espacio. Era hora de cambiar el enfoque, no solo en su carrera, sino en cómo abordaba cada rincón de su vida. Se preparó con la firme intención de buscar la autenticidad en cada uno de sus pasos. Su primera acción fue asistir nuevamente al taller de Roberto. La vitalidad del espacio lo inspiraba y le ofrecía un refugio seguro mientras exploraba su identidad creativa. Cuando llegó, el ambiente estaba lleno de diseñadores entusiastas, conversaciones sobre proyectos innovadores y una palpable chispa de colaboración. Andrés empezó a compartir sus ideas, a combinar su pasión por el diseño con sus emociones. Cada palabra que pronunciaba le parecía aceptar la responsabilidad de ser el arquitecto de su propia historia. Fue durante una de estas charlas, cuando un amigo del taller sugirió un concurso local de diseño. Esta era la oportunidad que Andrés había estado esperando. «Podemos crear algo que hable de nuestra lucha y crecimiento personal», propuso con entusiasmo. La idea resonó profundamente en él y sintió el impulso de participar. Sería su declaración de independencia y su compromiso con la nueva vida que quería construir. Ese mismo día, mientras esbozaba planes para el concurso, sus pensamientos regresaron a Sofía. A esas alturas, su decisión de ser honesto acerca de sus sueños había creado un espacio de redescubrimiento entre ellos.
Sin embargo, el miedo a herirla seguía presente. La tenía en su mente y en su corazón cada instante, deseando una configuración que les permitiera crecer juntos, no separarse. Al llegar a casa esa noche, decidió que su próximo paso debía incluir a Sofía. La relación merecía ser nutrida con verdad y amor en lugar de secretismo. Ella debía conocer toda la travesía que estaba realizando en su vida, así como las oportunidades que estaban surgiendo. Y así, un plan se gestó en su mente. «Quiero que vengas conmigo al taller», le propuso una mañana a Sofía. Ella lo miró con sorpresa, pero también con curiosidad. «Siempre has querido ser parte de este proceso, y creo que podría ser un buen punto de partida. Juntos podríamos crear algo significativo». La propuesta echó una semilla de esperanza en el aire entre ellos. Sus corazones empezaron a conectarse de nuevo, y había una nueva sensación de pertenencia. Cuando finalmente llegaron al taller, Andrés sintió una energía vibrante fluir entre ellos. Mientras él compartía su entusiasmo, Sofía sonrió, pero había una expresión seria en su rostro. «Nunca antes realmente había usado mi voz en un lugar así», confesó, desnudando sus inseguridades. Andrés entonces se dio cuenta de lo importante que era apoyarse mutuamente en este proceso de autodescubrimiento. Prometió que trabajaría junto a ella y que no la dejaría atrás. A medida que se surcían ideas y creatividad, empezaron a explorar las emociones que inspiraban su trabajo. Se dieron cuenta de que en su búsqueda por su verdad, también había espacio para los sueños y aspiraciones del otro. Comenzaron a delinear una propuesta para el concurso, un diseño que no solo reflejaba sus respectivas historias, sino que también mostraba su crecimiento en conjunto. Al trabajar mano a mano, sentía que sus vidas comenzaban a entrelazarse de una nueva manera. El gran día del concurso llegó y ellos presentaron su proyecto con una mezcla de nervios y emoción. Cuando las palabras de presentación fluyeron de sus labios, no se dieron cuenta en qué momento su conexión como pareja se reforzó. Con la pasión de su arte. Recibieron elogios por la profundidad emocional de la obra, su trabajo fue reconocido y premiado, y esa validación despertó algo nuevo en su relación. Después del evento, Andrés se sintió liberado. Había hecho algo que jamás imaginó ser capaz de lograr, transformar su vida personal y profesional mientras navegaba por el amor. La fortaleza que ahora sentía era el reflejo de una nueva confianza en sí mismo. Había llegado a comprender que el amor y la autenticidad no eran fuerzas opuestas, podían coexistir y ofrecer un espacio fértil para el crecimiento. Al enfrentar a Sofía al final de esa noche, él le dijo: «Este es solo el comienzo. Hemos creado juntos algo hermoso, y me gustaría que sigamos construyendo. No solo en nuestros proyectos, sino en nuestra vida». La mirada de ella le llenó de luz y promesa, su corazón latía al compás de la conexión que habían recuperado. Así, Andrés cimentó su camino, uno donde pudo demostrar que, al elegir ser él mismo, había alcanzado un logro que beneficiaba no solo a su vida personal, sino a su relación con Sofía. Se sentían más fuertes, era un nuevo capítulo en su historia, uno basado en la honestidad, la colaboración y el amor recíproco. Habían comenzado a construir juntos, no solo en el diseño, sino en el sueño de una vida vivida auténticamente. En los sucesivos días, Andrés continuó explorando su pasión por el diseño, participando en más proyectos con Sofía y estableciendo un equilibrio que se fundamentaba en la confianza. La ruptura de los miedos y expectativas podría haberlos dividido, pero, en cambio, los había llevado a descubrir una nueva forma de amor. Ahora, su historia era una de realización, un testimonio de que, a veces, tomar una decisión difícil y ser honesto trae consigo la oportunidad de florecer. Ambos se convirtieron en arquitectos de su destino, y parte de su trabajo no era solo crear espacios físicos, sino también caminos emocionales que les permitirían crecer en unidad. Mientras miraba por la ventana una mañana, Andrés no solo veía el diseño de los edificios en el horizonte, sino el camino que él y Sofía estaban trazando juntos, un viaje intacto hacia lo que realmente significa amarse a sí mismos y a su pareja profundamente. Habían descubierto que el verdadero éxito radica en vivir una vida donde cada uno tiene el espacio para ser quien realmente es, y permitir que su amor florezca en ese contexto. La vida era un lienzo en blanco, y ahora tenían las herramientas y la confianza para comenzar a trazar su magia.
Ahora es el momento de seguir construyendo juntos. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emocionantes y exclusivas que necesitarán en su camino. Denle un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta transformación sorprendiendo a Andrés y Sofía. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta adaptación mágica de amor y crecimiento personal. Su apoyo hace toda la diferencia.